Vale, chicos, hemos estado hablando toda la historia de la anatomía, pero ya vamos a empezar con la anatomía. Como hemos dicho hace un ratito, vamos a empezar desde la célula, que es la parte más primaria, la parte en la que todos los tejidos de nuestro cuerpo la van a conformar a base de células. Las células son unas estructuras microscópicas que van a darnos la forma, la función y todo lo que va a hacer nuestro organismo. El señor Robert Hooke, como os he comentado hace un ratito, fue el señor que descubrió que todos los seres vivos estaban formados por células y fue el que le dio nombre, como os he contado hace un ratito. Fijaros si es importante el concepto de célula, que en biología, en la ciencia que estudia la vida, tiene una teoría a la que llamamos la teoría celular. Y es la teoría que explica la constitución de los seres vivos en base a células. Y esto quiere decir que todo ser vivo está formado por una o varias células y no haber otra forma, ¿vale? Ser vivo a base de células, una o millones, pero siempre a base de células, estructuras que tienen una capacidad de estar vivas ellas por sí mismas, ¿vale? Y esto es súper importante que entendamos este concepto. Y para ello vamos a ir describiendo lo que sería una célula humana. La teoría celular estaría basada en una serie de principios que son elementales para que comprendamos cómo funciona una célula. Es muy importante este concepto, ¿vale? Entonces, los principios básicos de la teoría celular van a ser los siguientes. La célula es la unidad anatómica de todo ser vivo, por lo que todo ser vivo está formado por una o más células, como os he dicho hace un momento, y esto es muy importante, es que no existe concepto de vida sin célula, y la célula es la unidad anatómica, quiere decir que es una unidad funcional, que va a tener una función concreta. La célula es la unidad fisiológica de todo ser vivo, ya no solamente anatómica, sino también fisiológica, de función, por lo que es la parte más pequeña con vida propia y realiza todas las funciones vitales. Y aquí la magia. Una célula es capaz de nutrirse, relacionarse y reproducirse por sí misma. ¿De acuerdo? Y esto hace que las células sean algo tan diferente a lo que se pensaba hasta que se descubrió el concepto de célula. Y por última, toda célula procede de otra célula anterior y el material hereditario pasa de padres a hijos, que quiere decir que las células tienen la capacidad de reproducirse y de pasar su información genética a sus células hijas. Esto pasará con todos los millones de células que va a conformar nuestro cuerpo, lo cual hace que estemos hablando de un concepto mucho más grande de lo que inicialmente nos podríamos plantear, ¿vale? Estamos hablando de una unidad anatómica, estamos hablando de una unidad funcional fisiológica que realiza nutrición, relación y reproducción y que además es una unidad genética de material hereditario, o sea, la información que yo tengo va a estar, genética va a estar en la célula y va a pasar de una célula a otra. Y esto es súper importante. Vale, vamos a ver, aquí tendríamos una célula básica, ¿no? La típica célula que dibujamos cuando somos peques. Tenemos que entender muy bien cuáles son las partes, ¿no? Tendríamos una, sería como un huevo, ¿verdad? Siempre dibujamos como una parte externa, con un circulito dentro. Y esa sería una estructura muy básica de lo que sería una célula. Nosotros vamos a ir viendo cuáles serían estas partes. La parte más externa sería la membrana plasmática, ¿vale? Que sería la capa que separa el citoplasma del medio externo, o sea, es la barrera. Pero esta barrera va a permitir intercambio de materia y energía, si no la célula no va a poder vivir. Luego tendríamos en la siguiente estructura, sería el citoplasma, que es esto que tenemos aquí, esto de color naranjita, que es una solución acuosa que contiene todo, ¿vale? En la que van a estar los orgánulos, va a estar las sustancias químicas que lo forman y es donde se van a dar el metabolismo, todas las reacciones químicas que se van a producir dentro de la célula. Lo siguiente que tendríamos sería el ADN, que va a estar dentro del núcleo, ¿vale? Ahí estará el ADN. En el caso de la célula eucariota, en el caso de la célula
bacteriana no tendrá núcleo, pero tendrá ADN igual. Y por último tendremos los orgánulos, que como su palabra bien dicen, son como órganos pequeñitos, microscópicos, que están dentro de la célula y que cada uno va a hacer una función independiente que va a hacer que la célula funcione como unidad biológica. O sea que si no estuvieran estos orgánulos, la célula no tendría esa capacidad de ser una unidad de vida. ¿Vale? Por eso es muy importante. Entonces hablamos de 4 estructuras básicas, la membrana que va a ser la envoltura, ¿vale? Aquí la tenemos, que sería la envoltura que tenemos. Esta célula se parecería más bien a una patata, pero bueno. Luego tendríamos el citoplasma, ¿vale? Que sería esta solución acuosa en la que estaría disuelto todo. Nosotros somos básicamente agua. Luego tendríamos el núcleo en el que vamos a encontrar el ADN. Y por último los orgánulos, que como esa palabrita que se llaman, van a ser organitos, estructuras que tendrán funciones que le van a permitir que la célula sobreviva. Vale, vamos a ver. El funcionamiento de cualquier célula, como os he dicho hace un momento, de cualquier organismo, me da igual que seamos una bacteria o que seamos un elefante, ¿vale? Que es muy grande, una ballena. Es el resultado de la actividad coordinada de todos sus orgánulos. ¿Qué queremos decir con esto? Mirad, nosotros a lo mejor nos parece muy sencillo, ¿no? Que funcione una bacteria. Bueno, a mí me parece muy complejo, pero vamos a dejarlo en sencillo. Pero fijaros que nosotros tenemos muchos tipos de células y cada célula hace su función. ¿Por qué hace su función? Porque esos orgánulos están coordinados. Y el concepto de coordinado me parece súper importante. ¿De acuerdo? ¿Por qué van a estar coordinados? ¿Por qué? Porque van a tener un sistema de obtención de energía, que en el caso de las células nuestras eran las mitocondrias, ¿vale? Van a ser como unos sistemas con los que obtendremos energía, los motores de las células. Tendremos también una obtención de una copia de ADN, ¿vale? Cada vez que se replique esa célula se producirá ADN, ¿vale? Se replicará y además se podrá extraer información de ese ADN para poder sintetizar en los ribosomas las proteínas. ¿De acuerdo? Y tendríamos también la posibilidad por parte de estos ribosomas, la fabricación de proteínas que van a ser las estructuras que me conformen todas las partes del cuerpo, ¿vale? Y la información de estas proteínas, esta estructura va a estar en el ADN. Habrá un sistema de transporte y habrá un sistema de embalaje, ¿vale? Esto a lo mejor nos parece muy complejo, pero ahora iremos orgánulo por orgánulo e iremos explicando qué función tiene cada uno de estos orgánulos. Como resumen de esto, ¿por qué estamos hablando que tienen una actividad organizada o coordinada las células? Porque ellas mismas son capaces de obtener energía, de crear copias de su ADN y sacar información para hacer funciones. Son capaces de fabricar proteínas, que son estructuras muy, muy importantes. Son capaces de transportar los productos que se ha fabricado en el interior del cuerpo y además son capaces de empaquetar esas estructuras que se han fabricado y sacarlas fuera de la célula, lo cual la hace un sistema muy, muy coordinado. Vamos a ver, entonces las células estamos hablando de que son sistemas muy coordinados. Estos sistemas muy coordinados son muy interesantes porque van a tener además la capacidad de especializarse en función de su función. ¿Vale? Y a esto se le llama especialización de las células. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a ser lo mismo una célula de tu hígado que una célula de la piel. ¿Por qué? Porque se van a adaptar y se van a modificar para poder dar una función muchísimo más especializada y más efectiva en la zona en la que se encuentran. A ver, vamos a explicar esto un poquito. En un organismo pluricelular, el número de células aumenta por división celular. Una célula se divide y origina 2 células hijas. Una de estas hijas se va a especializar para hacer un trabajo particular y muchas veces esta célula perderá la capacidad de dividirse, pero la otra se mantendrá esa capacidad de reproducirse para poder seguir generando células hijas. Esto es lo que hablaremos de la célula madre. Y estas células son indiferenciadas, no hacen una función
cuando se especializan ya dejan de ser células madre. ¿De acuerdo? Entonces, los cambios en la forma y en el interior de una célula especializada lo hacen adecuada para desempeñar una determinada función. ¿Qué quiere decir esto? Que van a empezar a adoptar formas, estructuras, composición completamente diferente para poder ejercer lo mejor posible esta función. ¿De acuerdo? Después de todo este rollo que os he contado, vamos a ver un pequeñito vídeo en el cual os van a explicar muy bien las partes de la célula y después, detenidamente, nosotros iremos viéndolas. Pero me parece un vídeo bastante sencillo en el cual vais a poder, de forma visual, que al final es lo más interesante, intuir cuáles serían las partes de la célula. Todos los seres vivos están formados por células. Las formas, tamaños y funciones pueden ser muy distintos, pero todas las células tienen en común la presencia de la membrana celular o plasmática, el citoplasma y el material genético. La membrana plasmática es una delgada bicapa de lípidos y proteínas que, entre otras funciones, protege a la célula y regula la entrada y salida de sustancias. El citoplasma es el material líquido contenido por la membrana plasmática. En él se encuentran las distintas estructuras celulares. La información genética está contenida en la molécula de ADN, que está ubicada en el núcleo celular. En el citoplasma se encuentran las organelas. En las mitocondrias se produce la respiración celular. Los ribosomas pueden estar libres o asociados al retículo endoplasmático rugoso. Son los sitios en los que ocurre la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático es una red de membranas. Se lo denomina rugoso cuando tiene ribosomas asociados y produce y moviliza proteínas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y produce y moviliza grasas y aceites. El complejo de Golgi está constituido por sacos aplanados que reciben sustancias elaboradas en el retículo. Estas sustancias son distribuidas en la célula o eliminadas de ella. El citoesqueleto es una red de filamentos y fibrillas sumergidas en el citoplasma sobre las que se apoyan las organelas. Como habéis visto, el vídeo os ha hablado de un montón de orgánulos que ahora mismo os van a volver locos. Nosotros vamos a ir explicándolos lentamente, ¿vale? Porque es importante que plasmemos toda la célula de forma tranquila. ¿Vale? Aquí tendríamos una célula idealizada. Insisto mucho en este término de célula idealizada. Nunca jamás va a existir una célula tal y como tenéis en esta imagen, ¿vale? Esto es una representación de la célula ideal para que la comprendamos. Entonces, vamos a ir viendo todas las partes de la célula y luego las iremos repasando una a una. Vamos a empezar por la parte más externa, que sería lo que hablamos de la membrana plasmática. La membrana plasmática sería toda esta barrerita que recorrería toda la célula. Vale, la podríamos perfilar toda la célula, bajaría por aquí porque se han hecho un corte para que no la imaginemos y sería, a ver, hablando de forma así sencilla, sería como la cáscara de un huevo, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de que sería una barrera, una muralla, como queráis decirlo, pero que tiene cierta permeabilidad. En el vídeo se veía de forma muy sencilla cómo entraban y salían cosas conforme necesite o quiera sacar la propia célula. O sea que va a ser una situación controlada por la célula. Y eso a lo mejor ahora mismo no os parece importante, pero va a ser muy importante cuando más adelante hablemos del trabajo de las neuronas, cuando hablemos de las hormonas, cuando hablemos de cómo nos intoxicamos. Pues esto va a ser crucial, entender cómo funcionan la entrada y salida de nuestro cuerpo, y eso cuando veamos un poquito de bioquímica os explicaré un poco cómo funciona la membrana plasmática. Entonces no os olvidéis mucho de ella porque insistiremos en próximos seminarios sobre ella. Después pasaríamos a lo que sería el citoplasma, ¿de acuerdo? Que lo tenéis aquí, ¿vale? Que sería todo este líquido azul que baña toda la
toda la célula, ¿vale? Todo este líquido azul que se ve todo, que sería el agua, se dice el fluido acuoso, que me va a formar la propia célula, ¿vale? Y ahí va a estar todo bañado. Es como imaginaros que va a ser como un globo lleno de agua, ¿vale? En el que dentro van a estar esos órganos, esos orgánulos, organelas, como decía en el vídeo, que es lo mismo, que harían las diferentes funciones para que la célula pueda vivir. Seguimos, ¿vale? Hablaríamos a continuación, podemos hablar, por ejemplo, de la mitocondria, que es la siguiente que nos hablaban en el vídeo, que sería el sistema de energía, ¿vale? Sería la central eléctrica de la célula. En ellas, en estas mitocondrias, se quemará, ¿vale? Aquí tenéis una mitocondria, aquí tendréis otra. Vamos a ver, de mitocondrias van a haber muchísimas y luego depende del tipo de célula habrá más o menos, pero en células como por ejemplo las musculares estarán llenísimas porque necesitan quemar muchísima energía. ¿Vale? Pero quiero que penséis en centrales eléctricas en las cuales se consumirá ese azúcar con el que nos hemos alimentado junto con el oxígeno que funcionará como forma de quemar ese combustible y ahí obtendremos una energía que se llama bioquímica, que será la que pueda utilizar el resto de los órganos de la célula. ¿Vale? El azúcar, que pensamos que es lo que se gasta toda la célula, no, la célula solo puede gastar una sustancia, que ya hablaremos de ella, que es el ATP, y que lo que haremos en la mitocondria es transformar esa glucosa en ATP, explicado así muy sencillamente. Nosotros no somos capaces en nuestras casas de utilizar la energía solar, pero para eso están las placas fotovoltaicas que transforman energía solar en energía eléctrica, que sí que podemos usar en nuestras casas. Después hablaríamos de partes como puede ser, por ejemplo, los peroxisomas y los lisosomas, ¿vale? Que serían estos de aquí, ¿vale? Que serían como órganos digestivos, que van a hacer la digestión de los macronutrientes que hay en la célula para poder transformarlos en elementos más pequeños para que puedan ser utilizados dentro de la propia célula. Después podemos hablar del retículo endoplasmático, que veremos que hay dos tipos, ¿vale? El rugoso y el liso, pero ahora lo explicaré más detenidamente. Y junto con el retículo endoplasmático siempre encontraremos adosado el aparato de Golgi, ¿vale? Que sería esto marrón, el retículo endoplasmático en azul, y adosado el aparato de Golgi que llegaría hasta la membrana. Ellos trabajan conjuntamente y ahora luego os explicaré detenidamente cómo. Y luego podríamos hablar de los ribosomas, que explicaban en el vídeo, que pueden estar adheridos al retículo endoplasmático, los podemos encontrar sueltos y en ellos se sintetizarán las proteínas. Y luego otros orgánulos como los centriolos, ¿vale? Que tendrán una función muy importante cuando se divide la célula. El citoesqueleto, que como su palabra dice, le va a dar forma, va a hacer que tenga la forma que tiene la célula y los orgánulos estén en el sitio que deben estar. Y por último hablaríamos de lo que es el núcleo de la célula, ¿vale? Que sería todo esto, el núcleo de la célula, y dentro del núcleo encontraríamos el nucleolo, aparte del ADN, que esto no se parecería absolutamente en nada de lo que sería el ADN en realidad dentro del núcleo de la célula, pero vuelvo a insistir que esto es una imagen idealizada. Vale, a partir de esto vamos a ir ahora poquito a poco desgranando cómo funcionaría la célula. De acuerdo, seguimos con esta imagen porque es una imagen sencilla de ver, ¿vale? Para ver lo que serían las partes de la célula. Entonces vamos a empezar orgánulo a orgánulo y lo primero que vamos a describir son los lisosomas y peroxisomas, ¿vale? Me da igual. Son orgánulos que tienen forma de vesícula y que dentro de su interior van a hacer digestión de macromoléculas, ¿vale? Van a ser como el sistema digestivo de nuestras propias células. Ahí entrarán pues las proteínas grandes y toda serie de moléculas que quiera dividir en moléculas chiquitinas, ¿vale? Yo siempre me gusta utilizar la imagen de una pieza de Lego, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el peroxisoma y el lisosoma? Destruirlo en piececitas pequeñas para que yo luego lo pueda montar como a mí me interesa, ¿vale? La diferencia entre el lisosoma y el peroxisoma será el tipo de enzima digestiva que tiene, pero no va a haber ningún otro tipo de diferencia más, ¿vale? Luego tendríamos las mitocondrias, os recuerdo que serían estos orgánulos naranjas que tenemos aquí,
¿vale? Que son órganos con forma ovalada. Van a haber una gran cantidad, como os decía hace un momento, y como característica diferencial del resto de los orgánulos es que tienen doble membrana, ¿vale? Esto parece que es debido a que fueron bacterias en su momento que adquirimos y utilizamos para obtener energía, ¿vale? Esto es una teoría bastante complicada, ya que las mitocondrias tienen su propio ADN, pero no voy a entrar en esto. Si alguno tiene algún interés particular, me lo preguntáis, ¿de acuerdo? Y la función, como muy bien os decía al principio, de la mitocondria va a ser la obtención de energía. Es el motor, la fuente de carga de pilas, como queráis llamarlo, ¿vale? Va a transformar el azúcar en ATP. El ATP va a ser la energía que va a ser capaz de utilizar todos nuestros orgánulos. ¿Qué es el ATP? Es una molécula muy chiquitina que al romperla libera mucha energía. Y entonces los orgánulos pensar que son muy chiquitines, entonces las moléculas de azúcar son muy grandes. Entonces se busca una molécula mucho más chiquitina, pero que sea capaz de liberar una gran energía cuando se rompe. Vuelvo a insistir con esto, yo sé que os va a generar dudas, ir apuntándolas y las iremos resolviendo conforme vayan planteándose el próximo día. Y por último, podemos hablar de los ribosomas, vamos a ver, por último de esta diapositiva, lo aclaro, que son pequeñas particulitas, ¿vale? Estas bolitas que veis por aquí, ¿vale? Que estaría todo el citoplasma lleno de ellos y gran parte del retículo endoplasmático, que ya os digo, se pueden encontrar libres o asociadas a él, y tiene una función muy concreta y es fabricar proteínas. Va a llegar las instrucciones de cada una de las proteínas que queramos montar desde el núcleo, van a llegar al ribosoma y el ribosoma se va a dedicar a montar esta proteína. Las proteínas están formadas a base de aminoácidos. Y lo que vamos a tener por parte del ADN van a ser unas instrucciones que va a ser el orden de esos aminoácidos que va a tener en concreto cada proteína. Por lo tanto, el ribosoma necesita la información que viene del núcleo, en el cual le dice cada uno de los aminoácidos que tiene que tener cada una de las proteínas que conformará. Vuelvo a insistir, yo sé que esto surgen dudas, ya me las iréis preguntando, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir avanzando con la siguiente diapositiva. Vale, y ahora vamos a ver los chicos grandes del equipo, ¿vale? Que el primero va a ser el retículo endoplasmático, que es este complejo grande azul que veis aquí, que es como una serie de sacos, canales, ¿vale? Realmente lo que sería la membrana plasmática del núcleo va a ser retículo endoplasmático, realmente. Y a partir de ese retículo endoplasmático irán apareciendo más sacos y va a ser muy grande. Y en el retículo endoplasmático encontraremos dos áreas. Uno que tenga ribosomas y será rugoso por esa cantidad de ribosomas, y otro que será liso que no tendrá ribosomas. El rugoso lo que va a hacer es sintetizar y movilizar proteínas, y el liso sintetizará azúcares y grasas. Y esa es la diferencia. Por eso uno tiene ribosomas y otro no. Una vez se han sintetizado y se han agrupado estas proteínas, lo que harán será viajar al aparato de Golgi o soltarse al citoplasma, ¿de acuerdo? Entonces, el aparato de Golgi a mí me gusta representarlo como en la empresa de paquetería de nuestra célula, ¿vale? Lo que va a hacer es, realmente siempre lo vais a ver que está asociado al retículo endoplasmático y va a llegar hasta la parte más externa, ¿vale? Hasta la membrana plasmática. Y lo que va a hacer es empaquetar esas sustancias que hemos fabricado y que necesitamos sacar fuera de la célula, las va a empaquetar y las va a ir pasando a partir de esos sacos hasta que llegue al exterior y los sacará como una pápula. Y le mandará esas sustancias a todo el cuerpo o a la zona del cuerpo que le haga falta. Como veis, funcionan conjuntamente, aunque tengan estructuras un poquito diferentes, el aparato de Golgi no tiene razón de ser si no está asociado a un retículo endoplasmático. Los siguientes orgánulos que vamos a ver serían las vacuolas, que realmente no tendríamos ninguna representada en esta imagen, pero en el vídeo se veían muy bien, ¿vale? Que son vesículas que lo que tienen son agua con sustancias disueltas.
que pueden ser productos que me hagan falta o simplemente desechos de la célula que para que no estén en el medio molestando se acumulan en las vacuolas. Son mucho más habituales en la célula vegetal, pero no significa que en la célula animal, o sea, en las nuestras, no lo vayamos a encontrar, que son orgánulos también. Eso. Luego tendríamos los centriolos, ¿vale? Que serían estas dos estructuras aquí circulares, ¿vale? Que estarían unidas a todo el citoesqueleto. La función del centriolo es muy concreta y lo que va a hacer, sobre todo en un momento muy concreto, es cuando la célula se vaya a dividir, va a estirar cada centriolo hacia un lado, ¿vale? Hasta que se consiga separar la célula en dos células hija, ¿vale? Entonces son muy importantes y el movimiento del centriolo tiene que estar muy coordinado con toda la célula en esta situación. ¿Por qué? Porque tendrá que estirar también de los pares de cromosomas, que se vaya cada par del mismo cromosoma a cada uno de los lados cuando se produzca la división celular. O sea que tienen un trabajo muy sutil y muy especializado los centriolos para ese momento de la división celular que es muy importante. Y por último hablaríamos del citoesqueleto, que como su palabra dice muy bien, son filamentos, puede haber varios tipos de citoesqueleto en función del tipo de célula, de la función que tenga, de la densidad, pero va a ser estructuras que le den forma. No va a tener nada que ver el citoesqueleto de una célula muscular de lo que será el citoesqueleto, por ejemplo, de un adipocito o de una célula esquelética, ¿vale? Van a ser, o de una célula de la piel, o sea, cada uno va a tener un citoesqueleto con unas densidades y unas características completamente diferentes. Y este citoesqueleto va a ser vital tanto en la movilidad de la célula como en la forma física y su función. Y por último vamos a ver el núcleo de la célula, ¿vale? Aquí cambio de imagen porque la imagen que tiene la otra célula, que es muy bonita, muy fácil de ver, es bastante, ya os decía que no tiene mucho que ver con lo que sería el núcleo de una célula realmente. Este es bastante sencillo y es bastante más cercano, ¿vale? Todas las células del cuerpo humano tienen un núcleo, ¿vale? También las de las plantas, los hongos, los platistas. Y ese es lo que hablamos de célula eucariota, van a ser células con núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, ese núcleo va a ser una envoltura, que os decía antes, de retículo endoplasmático. Me gusta mucho esta imagen porque se ve muy claramente aquí el retículo endoplasmático, ¿vale? Cómo conformaría el núcleo, ¿de acuerdo? Perdonad que pinto muy mal con esto, ¿vale? Y este retículo endoplasmático rugoso hará las formas de esa membrana del núcleo. ¿Qué hacemos? Compartimentar el núcleo. ¿Para qué? Para separar el ADN del resto, para evitar que todas esas reacciones químicas que se producen en el citoplasma puedan contaminar y dañar a mi ADN. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante separarlo. ¿Por qué? Porque así doy garantías de que mi ADN no puede oxidarse por alguna sustancia oxidante que haya en el medio. Por ejemplo, por deciros, entre algunas otras cosas. Y vamos a ver un poco la estructura del núcleo. La estructura del núcleo que mejor es una estructura, ¿vale?, de gran tamaño, suele tener una forma esférica, aunque no, vuelvo a decir, son imágenes idealizadas. Yo la primera vez que vi una célula en el microscopio casi me echó a llorar porque no tiene nada que ver con lo que nosotros vemos, ¿vale? Además los núcleos no son tan bonitos, ni se ve así las cosas tan majas como las estáis viendo, pero bueno, por lo menos más unas imágenes para que entendáis más que para que os hagáis la idea de cómo es, ¿vale? Me hace mucha gracia porque suelen decir que tiene una forma esférica y ocupa una posición central. Es mentira, ¿vale? Pero bueno, se suele decir así y yo pues os lo cuento como se suele decir. Tiene una envoltura nuclear, como hemos hablado hace un momento, ¿vale? Formada por una doble membrana que estaría formada por el retículo endoplasmático, el nucleoplasma, ¿vale?, que sería un citoplasma, como el citoplasma de la célula general, pues también tendrá un líquido en el que esté envuelto todo esto. Luego viene la parte interesante, que es la cromatina. La cromatina, ¿vale?, que es todos esos hilitos que veis por aquí sueltos, es la forma en la que realmente vamos a encontrar el ADN.
Porque todos pensamos que el ADN dentro del núcleo está en forma de cromosomas, ¿verdad? ¿No? Es toda la imagen idealizada que tenemos es que está en forma de cromosoma. No, chicos. No, porque si no, cada vez que tuviera que tener acceso a un gen, tendría que desmontar el cromosoma y luego volver a montarlo y sería un trabajo muy farragoso. Entonces, ¿cómo está el ADN? Está abierto. Imaginaros un ovillo de lana, que está toda la lana abierta para que podamos tener acceso a toda la información que hay en ese ovillo de lana. ¿Vale? Entonces, el cromosoma, como que nosotros tenemos en mente, solamente va a aparecer cuando la célula se vaya a dividir. ¿Por qué? Porque es muy difícil dividir ese hilo, ¿vale? Y que se separe bien. Entonces se empaqueta todo este ADN en cromosomas para poder hacer una separación mejor. Y por último tendríamos los nucleolos, ¿vale? Que es el sitio en el que se fabrican los ribosomas. ¿De acuerdo? A grandes rasgos esto sería lo que sería una célula. Vuelvo a insistir que si tenéis dudas me las apuntéis y las iremos solucionando. Y con esto quedaría un poco la parte de la célula. Hasta ahí nos quedamos, podríamos profundizar muchísimo más, nos podríamos dedicar 3 o 4 seminarios a hablar de la célula y sería interesante, pero no le puedo dedicar más tiempo, ¿de acuerdo? Dudas y cosas me las vais planteando y vamos a ir un poquito avanzando más a lo que sería un tejido, ¿vale? Que sería el siguiente paso en la evolución desde el micro hasta el macro. ¿De acuerdo?